Lo que ha pasado en la última semana, ni siquiera tiene una semana, tiene apenas 4 días, es que se ve que va a haber un cambio en la forma en la que está Venezuela viviendo. El problema es que hay tanta información en Internet, incluyendo los videos de inteligencia artificial, que no sabemos realmente entender qué es lo que está pasando. El gran meollo del asunto es que muchas personas constantemente se enfocan en tratar de entender algo que solamente personas que vivieron esa situación podrían realmente relatar. Por eso, para poder abordar esta situación, vamos a tener a nuestro queridísimo Irving, como siempre, aquí. Hola Mark, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar otra vez aquí, como siempre en el podcast. Es un verdadero gusto tenerte también. Y justamente nos va a ayudar, poder ayudar a analizar todo esto. Nada más, por favor, ayúdenme a cambiar la cámara que estamos viendo, porque es hora de presentar a nuestra queridísima invitada especial, la queridísima Débora Appeloy. Gracias por la invitación, Mark. Ella es una increíble creadora de contenido que se encarga de la cuenta de Tikkun Talks. No voy a decir algo que no sepa. Es una cuenta magnífica. La recomendamos ampliamente porque no nada más se trata de hablar de judaísmo y de una forma de reparación del mundo, que es el concepto de Tikkun Olam, sino que lo hace desde una perspectiva muy única y fresca, aunque profunda. Y muchos de nosotros, en lo personal, yo te agradezco por ese contenido, que se ve que vas remando en contra de la corriente. Uf, si te contara. Pero te agradezco. Pero es un gusto tenerte por acá. Ella es venezolana y por eso mismo la tenemos acá, para poder hablar de la situación de una manera un poco más extensa y que podamos acercarnos a los datos. No tratar de entender qué fue lo que vimos referente a un video o alguna imagen, sino que podamos realmente abordarlo con las personas que lo vivieron y personas que puedan ayudarnos a nosotros a ensanchar nuestra propia mirada al respecto. Así que, bienvenidos. Es un gusto tener tan increíbles invitados. Gracias. Creo que vamos a empezar primero con los datos duros, pero me gustaría, si te gustaría decirlos a ti, sobre cómo es que es Venezuela, qué es lo que no vemos, qué pasó con Chávez cuando llegó al poder. Sabemos que Chávez tomó el poder, bueno, fue el diciembre de 1999, y después le pasó la batuta a Maduro. Pero muchas personas no saben cómo fue que se dio esa transición. Nosotros hemos estado viendo las noticias desde afuera, pero tú las has visto desde adentro. No sé si nos quieres platicar un poco sobre la situación. Yo lo viví desde adentro hasta el año 2006. Hace 20 años me fui a Venezuela. Y desde ese entonces lo he vivido desde afuera como venezolana, como una venezolana expatriada, al igual que 8 millones o más de venezolanos que se han ido a través del tiempo. Yo me fui como en la fase 1. Ha sido una migración masiva por fases. Te puedo contar desde el año 98 que yo era una adolescente de 14 años. Y aunque no tenía mucha conversación ni incidencia política ni votaba, ya se veía lo que venía, lo escuchaba en la mesa, hablar a mis padres, a mis abuelos, a los adultos de que viene esta elección, de que este señor Chávez, que sí me acuerdo cuando era más chiquita, en el 92, hizo un golpe de Estado en contra del presidente que estaba en ese momento, Carlos Andrés Pérez. O sea, edades en las que un niño, un adolescente no debería estar tan involucrado en conversaciones políticas. A los venezolanos nos tocó desde muy chiquitos. Yo puedo decir que sí viví en la Venezuela democrática, aunque sea hasta mis 15 años, pero, por ejemplo, tú, gente de tu edad, no conoció la Venezuela democrática. No, la verdad es que, yo nací en 1990, aunque Chávez entró al poder cuando yo tenía 9 años, iba a cumplir 10, realmente no tengo ningún recuerdo de Venezuela antes de Chávez. O sea, tampoco era como que se platicara de un país democrático cuando sigue siendo democrático, hasta que ya empieza el chavismo. Pero muchas personas no nada más perdieron su fortuna, sus casas, su legado, sino que tuvieron que también dejar su país. En ese sentido, como venezolana, ¿tu identidad te pesa el hecho de que Venezuela esté así? Claro, me pesa muchísimo. Y como venezolana judía,
Imagínate lo que han sido los últimos años de mi vida y de todos los venezolanos judíos, de la comunidad judía de Venezuela, tanto dentro de la comunidad como afuera. O sea, son nuestras dos identidades más profundas, siendo tan impactadas por estos dos conflictos tan fuertes en cada uno de los países y de las regiones. En cuanto a identidad, sí, lo conversamos mucho entre venezolanos y a veces tengo estas conversaciones con amigos mexicanos o latinoamericanos judíos de ¿qué eres más, judía o venezolana? Y, o sea, soy parte de las dos, obviamente. Claro. Lo conversaba también con un chico que está ahorita en Venezuela y que me ayuda un poco con la creación del contenido y me dijo que me lo agradeció el video que posteé hace un par de días, porque me dijo, lo veo mucho con los venezolanos en el extranjero, que o están apáticos o están creando mucha desinformación o están mostrando una realidad que no es. O sea, por ejemplo, todas esas imágenes que han visto en las redes de la gente bailando y celebrando, en Venezuela no lo pudieron hacer. O sea, eso lo hicimos los venezolanos afuera. Pero el venezolano en Venezuela no pudo salir a bailar. No, o sea, son como muchos contrastes que es importante mencionarlos. Ese es un contraste que, para que veas, a mí sí me pareció muy, muy interesante, porque sí se hizo el hincapié de que no estaban festejando dentro de Venezuela. Y de hecho, esto me lleva a nuestro punto de análisis. Ay, me va a encantar lo que vas a decir sobre esto. O sea, no porque esté bien o mal, sino simplemente porque tu análisis acaba de ser increíble. ¿Qué pasa con la manera en la que nosotros entendemos este de secuestro de Maduro, le llaman? O sea, ¿cómo puede ser que haya tanta diversidad en las redes? Por un lado tienes a personas que están festejando, pero están afuera de Venezuela. Y como bien nos dices, Débora, no hemos podido ver que las personas de adentro festejen. Y hay personas de afuera criticando el secuestro de Maduro, diciendo que quitaron a un líder, a un presidente en forma, y cómo puede ser, que es un tema de política internacional. Y lo interesante es que hay existe mucha manifestación digital, por así decirlo, activismo de sillón, que está en contra de lo que hizo Trump en Venezuela. Pero uno de los argumentos que siempre plantean es que no hay personas en las calles celebrando, de que no, los venezolanos no se están manifestando en las calles, que no están saliendo a celebrar, porque realmente ellos están de acuerdo pues, con la gente que está a favor de Maduro. Entonces, es increíble estar viendo esto desde fuera, pero el problema de no entenderlo es que también hay muchos videos de inteligencia artificial. O sea, yo vi cómo a Maduro le rasuraron el bigote y no le habían rasurado el bigote. Sí, inteligencia artificial. Hay cantidad de cosas que están posteando que la verdad nada que ver. Bueno, es lógico que exista toda esta desinformación. Digo, existe en lo cotidiano, pues imagínate con noticias tan estrambóticas como esta. Bueno, antes de comenzar a contestar, no sé, quiero darle una bienvenida enorme a Débora y un saludo grandísimo, porque ella y su esposo Ari son personas muy queridas para mi familia, sobre todo para mi mamá. Entonces, de verdad, qué gusto que estés aquí y obviamente les mandamos saludos, abrazos, y por supuesto nuestros mejores deseos a toda la familia, a todos los amigos y a todo el país. Gracias. Mira, Marc, aquí lo que pasa es que evidentemente la primera reacción en el mundo virtual va a ser visceral, no va a ser una reacción documentada, va a ser una reacción simple y sencillamente basada en filias y fobias. Entonces, si eres de izquierda, vas a criticar el intervencionismo en contra de la izquierda, pero vas a defender el intervencionismo de la izquierda, y si eres de derecha, lo contrario. Entonces, ahí hay que descartar, yo creo que tú me dirás si me equivoco, más del 90% de lo que se publica, porque se publica desde la víscera. Ahora, tenemos luego las personas que están documentadas, pero hay diferentes niveles de documentación. Entonces, hay personas que se limitan a análisis muy superficiales y son muy pocos los que realmente entran a lo profundo de las cosas. Sobre todo cuando se trata de cuestiones jurídicas. Es muy poca la gente que está publicando en redes sociales y que se ha detenido a investigarle cómo funcionan los conceptos, cómo funcionan los paradigmas, y por ello esta controversia. Entonces, lo que más estamos viendo ahorita en las redes sociales es esta queja de que se violó el derecho internacional, se violó la legalidad internacional. Pero no están tomando en cuenta cuál es la lógica con la que Estados Unidos hace las cosas. O sea, en Estados Unidos aquí el punto es muy simple, y eso se va a traducir en el juicio que se le está llevando ya a cabo a Maduro,
porque Maduro está muy confiado, parece que está muy confiado en que lo van a liberar por ser presidente de un país y por lo tanto gozar de una inmunidad diplomática que le concede la ley internacional. Pero a ver, los jueces en Estados Unidos no se basan en conceptos internacionales, se basan en conceptos locales. Y eso es algo que ya está aceptado así por la comunidad internacional. Lo vimos en el caso de Manuel Antonio Noriega, el que fue presidente de Panamá y que también fue sacado de Panamá de la misma manera. Si Estados Unidos no reconoce la legitimidad de un presidente, los jueces de Estados Unidos tampoco le reconocen. O sea, ahí no ponen por encima la legalidad internacional, por encima de la legalidad local de los Estados Unidos. Y Estados Unidos no reconoce a Maduro como un presidente legítimo, porque considera que llegó vía de un fraude que se perpetró el año, no, en 2025-24, fue el 24, 24. ¿no? Pero Sí, esa fue la 24. tercera elección robada. Claro, o sea, y No, además, no fue una, han sido varias. claro, han sido varias, pero esta fue descarada en todo sentido. O sea, la única vez que los chavistas presentaron un acta, y es un ridículo épico en la televisión, presentan un acta donde supuestamente está claro que ganó Maduro, pero no corrigieron, o sea, la alteraron, pero no cambiaron el código QR. Entonces, cuando revisan el código QR, los remite al acta correcta y se ve la manipulación de los datos. Esa fue la única acta que presentó el chavismo. Entonces, Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Maduro como presidente. Por lo tanto, si la Fiscalía justifica adecuadamente por qué no reconoce esta legitimidad, Maduro no va a salir. Entonces viene el reclamo de que se cometió una acción de guerra, una agresión de guerra a Venezuela sin la autorización del Congreso. Que esto tiene sus matices, o sea, no siempre se tiene que recurrir a la autorización del Congreso, pero hay una cuestión aquí importante. Desde el punto de vista legal estadounidense, esto no fue una acción de guerra. Fue un operativo militar para capturar a un prófugo de la justicia por narcotráfico y terrorismo. No fue una acción de guerra. Venezuela no está invadida. Que resulta que es el presidente. Bueno, sí, ese es el presidente ilegítimo, ¿no? Eso es coyuntural completamente. O sea, ese es un dato, by the way. Es un dato tremendo, o sea, es un dato de máxima importancia, pero a efectos de lo que es la acusación, es un dato colateral. Entonces, no le pueden reclamar a Trump en este sentido porque, dada la naturaleza del operativo, esto podía ser decidido entre el Pentágono y el presidente sin ningún problema y el Congreso no tenía ninguna obligación de intervenir. Entonces, desde la perspectiva legal, Trump viene preparando este golpe desde el momento en que declaró a toda la estructura del Cártel de los Soles, del Tren de Aragua y a Maduro mismo. Pero ese era el objetivo, o sea, lo claro. tenían en mente cuando lo hicieron. Bueno, suponte que en mejores circunstancias se hubiera logrado una negociación, Maduro hubiera aceptado exiliarse sin tanta presión y se hubiera ido, pero pues evidentemente el gobierno estadounidense estaba preparándose para tener que llegar a este extremo, pero tener el marco legal adecuado. Esto no es una acción de guerra desde el punto de vista legal estadounidense y se está procediendo contra un terrorista y contra un narcotraficante y no está reconocido como presidente legítimo por los Estados Unidos, por lo que los jueces estadounidenses no le van a reconocer ningún tipo de inmunidad. Y sabes que es importantísimo tener en cuenta las palabras que se utilizan en términos de comunicación y narrativas. O sea, suena y se ve y los medios lo están pintando como un secuestro, kidnap, lo sacaron de su casa en pijama, o una invasión, o parece que bombardearon, entonces parecía como una acción de guerra, pero no, fue una extracción militar. Entonces no sé decir ni secuestro ni invasión, fue una extracción estratégica, consensuada entre la administración de Estados Unidos y ciertos grupos de Venezuela, de la sociedad. Y eso ya tiene un antecedente legalizado, o sea, un antecedente de jurisprudencia perfectamente establecido que fue el de Noriega en Panamá. O sea, estamos hablando de una situación similar en todo sentido a la de Noriega, y la de Noriega se impuso en tribunales, porque también intentaron salirse por esa tangente y no se logró. Entonces, desde el punto de vista legal, a lo que apela a la comunidad internacional, pareciera que hay una serie de irregularidades, pero desde el punto de vista legal estadounidense, que guste o no, es el único que pesa en este momento, todo se hizo como se tenía que hacer. Pero hasta el día de hoy, te voy a decir, yo estoy en varios grupos de WhatsApp y whatnot de líderes de pensamiento en México a nivel global y siguen dándole con que si fue derecho internacional o no, que sí, que no, mucho debate, y la verdad yo prefiero no gastar mi energía en ese tipo de debates, pero me pidieron que me metiera específicamente en un grupo de geopolítica
yo como voz venezolana, y me puse a leer, o sea, como muy intelectual y elevada la conversación, pero no tenían el contexto de por qué y cómo y cuál ha sido la urgencia humanitaria en los últimos 27 años. Claro, a lo que yo les respondí, mira, mi abuelo es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, y mi abuelo en su libro dejó 3 enseñanzas de vida. Una de ellas es, ante circunstancias drásticas hay que tomar medidas drásticas. Y así se salvó. Y Venezuela lleva más de 20 años viviendo circunstancias drásticas. Entonces esa extracción es una medida drástica que los venezolanos llevamos años pidiéndola. Y ninguna organización internacional, puede que respondían a nivel muy burocrático y de investigaciones y no a nivel papeles, pero nadie hizo nada táctico y una acción concreta hasta el 3 de enero de 2026. Y, espérame. Y fíjate qué interesante ese punto, porque no nada más les falta contexto a tus intelectuales. Sí, claro, o sea, los intelectuales son los que más les encanta enredarse en este tipo de discursos. Pero a veces el problema es que no nada más les falta contexto. A veces el problema es que los intelectuales, sobre todo los intelectuales con una orientación de izquierda, tienen la pésima costumbre de creer que su posicionamiento moral, intelectualizado además, puede prescindir de los conceptos jurídicos. Hablemos un poco de lo que está pasando respecto a la libertad de expresión. Parecería que muchas personas están esperando que los venezolanos salieran a las calles a celebrar. Eso no se está viendo y es algo que muchas personas de izquierda están utilizando como una muestra de apoyo a Maduro. En ese sentido, ¿por qué no están saliendo a celebrar? Por la represión, por miedo, por salvaguardar sus vidas. Hoy, en la mañana, 2 viejitos, 2 abuelitos en el estado de Mérida que salieron a celebrar, los metieron presos. Desde ayer anda circulando una publicación de la Gaceta Oficial que quien celebre o exprese júbilo por la extracción de Maduro de Venezuela está condenado a prisión. Entonces, con todo y que también mencionaron que el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de Latinoamérica y donde están más de 1.000 presos políticos siendo torturados día a día, desde el 3 de enero han entrado ya 14 nuevos periodistas que se han expresado y no tengo la cuenta de civiles en las calles que los han llevado presos por expresarse. Entonces, es muy extraño, es como surreal, porque antes de venir para acá y para prepararme y poder ser la voz de los venezolanos que están en Venezuela y que no se pueden expresar, les pregunté qué quieren que diga, cuál es el mensaje. Están viviendo en una tensa calma, están resguardados en sus casas, tienen más de 20 años de práctica y de experiencia. Es como que ya es un chico, o sea, no, bueno, cualquier cosa, si quito la electricidad me voy a casa de mi primo que él tiene planta. O sea, el venezolano está acostumbrado a vivir casi que han hecho de sus casas búnkers, saben perfectamente cuándo salir a abastecerse y saben que pueden estar viendo en sus redes, en sus medios y en sus WhatsApp, pero ahí mismo lo borran o lo archivan o lo esconden. Bueno, de lo que nos estás hablando al final de cuentas es de toda una cultura de la sobrevivencia. Una cultura de la supervivencia y de la resiliencia. El venezolano es resiliente, el venezolano hace chiste y se burla y baila y genera cualquier cantidad de cosas chéveres y memes, o sea, como cualquiera que es una tragicomedia y te la vives con humor. Pero sí, he visto varias imágenes de hordas y multitudes de venezolanos en Venezuela manifestando en contra de la extracción de Maduro. Eso es paja, es mentira, es inteligencia artificial. Los venezolanos que hemos celebrado afuera, ha sido afuera de Venezuela, los que estamos exiliados, cada uno en sus ciudades, está organizado a nivel global. O sea, si tú te metes en Instagram, buscas venezolanos en CDMX, entonces ahí te dicen toda la información y dónde nos reunimos, y así en cada ciudad, en todas partes del mundo, hasta en Tokio, hasta en Nueva Zelanda. O sea, habemos venezolanos en todas partes del mundo. En ese sentido, la forma en la que se ha visto desde afuera es que muchos venezolanos se han manifestado, celebrando obviamente. Existen muchos grupos que no son venezolanos, muchos de ellos, que están justamente manifestándose en contra, diciendo que se están metiendo con un poder soberano extranjero, Estados Unidos, que ya platicamos del derecho internacional, pero
una de las cosas es que no se llega a comprender. O sea, desde afuera parecería como que todos estarían felices de que un No, dictador caiga. esos son protestantes pagados, profesionales. Y ya ha sido desmantelado. Es una organización de extrema izquierda, fondeada por un millonario estadounidense, que es la misma que ha fondeado a todas las marchas pro-palestinas, que hasta el 8 de octubre, cuando Israel todavía no había terminado de contar sus muertos, estaban ahí en Nueva York protestando y defendiendo a Hamas y cualquier otra barbaridad. Son pagados, les entregan las banderas y ahorita les quitaron las banderas de Palestina y les entregaron las de Venezuela. Es totalmente orquestado y pagado. En ese sentido, acá es donde creo que tu ojo entra, queridísimo Irving, para poder enseñarnos un poco más de qué significa esto. Porque no nada más el contenido en Internet está muy confuso, sino que las posturas parecería que están profundamente confundidas. Más del 95% del contenido que se está haciendo hoy en día sobre Maduro siendo capturado, de hecho, ya se comprobó que es inteligencia artificial. En donde muchas personas incluso se fueron con la finta, lo creyeron, lo compartieron, fue algo surreal. Evidentemente, el gobierno estadounidense no ha liberado imágenes reales de lo que fue el proceso de captura. Entonces, obviamente, mucha gente hizo representaciones por medio de la inteligencia artificial. Ahora, en un primer momento es probable que esas imágenes o videos hayan sido con fines ilustrativos, pero de ahí se pasa a la desinformación con mucha facilidad. Entonces, pues sí, efectivamente, estamos viviendo otra vez en ese mundo de la posverdad, donde paradójicamente, la izquierda tiene mucho éxito en jugar a esto de que no existen los hechos, sino existen las narrativas. O sea, como si no hubiera una realidad objetiva y todo depende del discurso que plantees. Y desde este discurso vienen a ponderarle, ¿no? A decir a los venezolanos, yo te voy a explicar lo que pasa en Venezuela y lo que deberías sentir tú como venezolano ahora que el problema es Venezuela. O sea, esa superioridad moral que tanto le encanta regodearse a la izquierda, que en las redes les gusta llamarlo whitesplaining. Sí, whitesplaining o Venezuelasplaining, ya le están diciendo. Sí, porque ¿cómo vas a venir tú a explicarme a mí, Ajá. como venezolana, qué es lo que tengo que hacer o cómo me tengo que sentir? Exacto. Vete a Venezuela a vivir lo que ha vivido mi gente, porque yo me fui hace 20 años, pero lo que está viviendo mi gente, para que tengas un análisis muchísimo más cercano a la realidad. Pero conozco izquierdistas que te dirían inmediatamente, no, lo que pasa es que tú no entiendes. Yo te lo voy a explicar. Desde mi colchón todo cómodo, te lo voy a explicar. Con mi tacita de Starbucks en la mano. Exactamente. Activismo de sillón. Activismo de sillón. Vamos a cambiar el mundo cantando bajo la ducha, diría Joaquín García Virulo, el comediante. Entonces, aquí la parte interesante es que la izquierda tiene mucho éxito en echar a andar esa narrativa, pero precisamente por culpa de eso es el fracaso histórico de la izquierda, en gran medida, porque en vez de concentrarse en los hechos concretos, en la realpolitik, que le llaman, se concentran en las narrativas, en los discursos. Y los discursos, cuando chocan con la realidad que sí existe, lo revientan. Entonces, o sea, si fuera por discursos, Maduro habría gobernado 1000 años, o Hugo Chávez habría gobernado 1000 años, y no, chocaron con la realidad, están derrotados. Toda esta idea de que Estados Unidos no se atreve a entrarse en Venezuela porque China, porque Rusia, a ver, le acaban de decomisar otro petrolero a los rusos en sus narices. Enviaron un submarino para protegerlo y bueno, ni así. Estados Unidos lo abordó y lo tomó hace unas 7, 8 horas. Entonces, la realidad existe y es implacable, despiadada con los discursos. Entonces, toda esta farsa narrativa puede tener un éxito hasta cierto punto, pero después se desmorona. Bueno, tal fue el éxito de la farsa narrativa. Lo que pasa con ese discurso de izquierda es que es muy emocional y te ganas el corazón de las personas muy sensibles. Y por eso Chávez ganó con una mayoría contundente en 1998 en un país que estaba totalmente desmoralizado y decepcionado de como lo llamaban ellos, las cúpulas de los partidos del gobierno. Y por eso es que la izquierda termina arrasando en Latinoamérica. Y por eso es que la izquierda y el movimiento pro-Palestina se lleva a las juventudes, a los estudiantes universitarios, en las redes puedes manipular tanto el discurso porque le pegas al corazón. Y la gente cuando piensa con el corazón no piensa. y dividen en una narrativa
opresor oprimido y ya, y no hay grises en el medio, y de repente el opresor es el oprimido, pero hacen toda una revuelta y la gente lo compra. Claro, o sea, estamos hablando de un discurso visceral, nada informado, nada razonado, nada analizado, pero bueno, pues que es parte de la cultura posmoderna, porque el propio posmodernismo te lo dice en esos términos, ¿no? O sea, ya basta de metadiscursos, es decir, ya basta de que me expliques las cosas, lo que hay que hacer es sentirlas. Pues no, porque te puedes equivocar completamente y bueno, probablemente ahorita el más desconcertado es el propio Maduro, que a juicio de varios analistas, su conducta en el proceso de llevarlo a su primera audiencia evidencia su desconexión de la realidad, de que ni siquiera entiende la magnitud de lo que está pasando. Bueno, perdón, y fíjate a qué nivel. El tipo hoy delante del juez exigió asistencia consular, sin acordarse que él mismo fue quien cerró los consulados y la embajada. Ah, no, se me había olvidado, no hay embajada. Sí, o sea, Cuando a todos los venezolanos yo vivía en Estados Unidos, todos los venezolanos que viven en Estados Unidos, para poder adquirir un pasaporte o cualquier otro trámite, tienen que viajar. ¿Ustedes no han visto la cantidad de venezolanos que vienen aquí a México sí, a tramitar sus pasaportes? Porque en Estados Unidos han sido huérfanos de embajada y de representación venezolana, no solo en Estados Unidos, en Israel y en muchos otros Ellos países. vendrían siendo sí reales refugiados. Sí. Ellos sí, o sea, son apátridas. Bueno, suponte que hayan llegado a Estados Unidos en condiciones, digamos, legales, se te vence el pasaporte, lo tienes que renovar, o sea, piensa en el mejor de los casos, no un trámite burocrático que tienes que hacer, pero no lo puedes hacer porque Maduro cerró la embajada y los consulados. Y la ironía, el fino, el dulce estilete de la ironía, cuando llega Maduro a la corte y dice, exijo asistencia consular, pues, ¿de quién? Tú la cerraste. Se le olvidó. Pequeños Perdón, detalles. perdón que me ría, pero es demasiado absurdo. O sea, ¿será memoria selectiva o realmente estás hablando de un tipo de demencia? No, no es demencia. Maduro es una persona de facultades intelectuales muy limitadas. O sea, realmente, perdón. O sea, digamos que no es una persona muy inteligente. Peor que eso. En Venezuela lo llaman Maduro. Maduro. Qué denso. ¿Mm? A ver, y bueno, dentro de todo este esquema, ¿qué es lo que los venezolanos esperan de Venezuela? O sea, porque lo que se escucha en redes, que también deberíamos de revisarlo, dado el caso que tenemos esa forma de discusión, es que quieren que haya, obviamente, un gobierno interino para después que entre la democracia. Muchos apoyan a María Machado, otras personas no. En este caso, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿qué es lo que palpas entre todo? Se vive en una tensa calma. La gente está esperando otra vez. Hemos aprendido, la verdad, con muchas, estamos en lo más alto y luego caemos muy bajo y hemos aprendido a manejar nuestras expectativas y nuestro nivel de esperanza. Les digo, ha sido un proceso de 27 años. Por ejemplo, en el 2013, cuando se murió Chávez, también hubo júbilo, hubo celebración, se murió Chávez, pusieron a Maduro. Cuando constitucionalmente, cuando se muere un presidente, era otro proceso, pero bueno, ellos cambiaron la constitución hace mucho tiempo. En el 2024 hubo elecciones y antes de eso hubo muchísimos otros momentos en el proceso. Hubo elecciones, sí, ganó María Corina, ganó el mundo, se robaron la elección. Entonces ha habido muchos momentos en la historia en los que se ve un rayo de esperanza, se ve la luz al final del túnel, se dice, este es el principio del final, y luego vuelve a caer. Entonces, al parecer ahorita sí es de verdad el principio del final, porque ya hay una mano internacional que se metió Claro, y un de golpe, verdad y no a nivel burocrático. Y un golpe directo a la cabeza. Exactamente. Con todo, ¿no? Que, a ver, nada más comento de rápido que ahí sí, pues obviamente habrá que ser paciente, porque cuando tiras un régimen se viene una situación de caos. Lo que se vio en Siria y lo que se vivió en Afganistán, por ejemplo, en su momento, ¿no? ¿Se pueden comparar? No en los detalles, o sea, pero el fenómeno de tirar un régimen y crear un vacío de poder, sí, o sea, en cada país va a ser diferente la manera en que se da la reacción. Pero es el mismo fenómeno. Pero abres la puerta al caos absoluto y a un nivel de violencia que sobre todo en Venezuela con todos los grupos estos grupos de motociclistas, pandilleros armados por el propio régimen, o sea, es una situación nada recomendable. Por eso Estados Unidos no quiso ir a fondo con esto. Por eso ha sido estratégico, dejaron, o sea, es una transición no como la queremos, sino como debe ser. Más estratégica. Como se necesita. Como se necesita. Así es.
Sí, porque entonces el caos y el desastre le va a explotar a Delcy Rodríguez, a Diosdado Cabello y a, ¿cómo se llama este otro? Padrino López. O sea, es a ellos a quienes les está explotando la situación de crisis. Si hubieran puesto a Edmundo González, que era presidente electo en las elecciones de 2024, la explosión habría abrumado, reventado, destruido a Edmundo y evidentemente también a María Corina Machado. Entonces, había que irse lento con esto precisamente para que esa transición sea viable. Y eso es lo que a veces como civiles nos cuesta mucho trabajo entender. O sea, queremos que las cosas se hagan ya de rápido. Pues ya que los tiren, que los eliminen, que se los lleven a todos y ya. Pues no, es que no es así. Es que estamos acostumbrados a la inmediatez. Estamos tan acostumbrados pero más que, te voy a decir, sí la inmediatez, pero más que eso es el Hollywood fact. O sea, tú entraste en una película y viste cómo tiraron a la cabeza y en ese momento todos bajaron su rifle y dijeron, se acabó la guerra. Y la realidad es que no es cierto. O sea, todo sucedió en 90 minutos de una película. Exacto. Son procesos de meses y de años. 2 horas y media, ya no tenemos ni la paciencia para ver una película. O sea, y eso a nivel galáctico, si nos limitamos al episodio 6 de Star Wars. Sí, imagínate, pero imagínate esto. O sea, estamos hablando de que cuando termina la Segunda Guerra Mundial es en el 45. O sea, es lo que marcamos como la fecha que termina. Los juicios de Nuremberg no son hasta el 47. O sea, son 2 años. Y eso que ya había caído Hitler, ya habían quitado, o sea, habían... Sí, estamos conscientes de que esto va a tomar tiempo. Nosotros, estaría bien que... Nosotros, y los venezolanos. O sea, por más que nos encantaría que de la noche a la mañana, ay, ya todo va a florecer, así como en el Rey León, que todo era gris y el día siguiente ya todo se puso verde y llegó Simba otra vez. Ojalá. Pero sabemos que va a tomar tiempo, ojalá no se haga tan largo. O sea, ya sabemos que el juicio para Maduro va a ser en marzo, estamos en el 7 de enero, o sea, va a tomar tiempo. Claro, y es, aparte de la recopilación de pruebas y toda la estructuración de los argumentos de la Fiscalía y la Defensa, pues obviamente también es un periodo donde Estados Unidos va a mover un montón de cuestiones políticas alrededor del juicio para volverlo todavía más fuerte. Pero entonces, a ver, lo que quisiera es que me platicaras de la camiseta que nos enseñabas hace un momento, esta cuestión del principio del fin. O sea, platícanos la historia de la camiseta, por supuesto, la historia de la estatua y esta idea, ya nos has hablado un poco de esto, pero cómo lo están viviendo los venezolanos, tanto adentro como en la diáspora. Mira, esta camisa yo la compré hace 1 año y medio, en julio del 2024, cuando fueron las elecciones legítimas con el triunfo de Edmundo González y María Corina. Y esta es una estatua de Chávez siendo derribada por un joven venezolano que se convirtió en una imagen icónica. Yo se la compré a un chico que las estaba vendiendo como a nivel muy, muy grassroots. Y bueno, lo tenía en mi closet, no lo había usado después de la decepción y de que se volvieron a montar en el poder. Y hoy dije, es el momento perfecto para ponérmela. Pero aquí mientras esperaba, me metí un momento en mis redes y porque mi algoritmo ahorita ya está muy venezolanizado, me empezaron a salir unas ofertas de unos, no son, bueno, podría ser Temu o Amazon o cualquiera de estos, pero es otra que vende por Instagram, que como ve que estoy posteando de Venezuela, me empezó a ofrecer unos suéteres increíbles, bellísimos, con el símbolo de Venezuela, con los colores de Venezuela, y me meto a ver, ay, qué lindo, y a mí me encanta comprar esas cosas también. Y me meto a ver, pero me llamó mucho la atención que está para los de la izquierda. O sea, todos eran muy patrióticos, muy Venezuela. Y dije, wow, o sea, no me imagino a los gringos ahora comprando todo el tricolor. Cuando hace un mes tú les decías, I'm from Venezuela, y ellos dicen, what, Minnesota. O sea, cualquier venezolano se puede sentir identificado con esto. Los gringos no pueden, o sea, por lo general ni conocen. No me el mapa, ¿no? Exacto. Bueno, a mí hasta me habían preguntado una vez que fui a un campamento en Estados Unidos que si yo iba a mi escuela en Peñero, o sea, remando. Es porque se imaginaban que vivían en la selva. Sí. Sí. Pero bueno, me llamó mucho la atención nos tocaba en burro. Ah, sí, exacto. La versión mexicana. Me llamó la atención ver que en esta página que vende merchandising, que se agarran de lo que está trending, en lo que está hot en las redes, y había una que decía Hands Off Venezuela, que es el lema que se han sacado los que están defendiendo a Maduro y a la soberanía de Venezuela, y otros que dicen, no, Venezuela, democracy, y la banderita de Estados Unidos. O sea, como que en la misma página te están vendiendo para la extrema derecha, para la extrema izquierda, lo que quieren es vender. Si amarillo, azul y rojo vende amarillo, azul y rojo, no importa cuál lado de la ideología. Y lo que dijiste tú, que es el capitalismo al orden del socialismo. No, claro. No, más bien es el socialismo al orden del capitalismo, porque
Si lo están vendiendo, pues es porque evidentemente se vende, ¿no? O sea, el consumismo, ya no estamos hablando de comunismo, estamos hablando de consumismo. Y ese está presente aquí y allá, y es chistoso, o sea, porque al final de cuentas siempre hay un capitalista que sabe hacer negocio a expensas de las obsesiones ideológicas de los socialistas. Ujú. Entonces digo, si logramos convertir en una mercancía la carita soñadora del Che, ay, por favor, o sea que los eslogans de los bueno, ni siquiera de los venezolanos, de los izquierdistas pro Maduro, ay, claro que también son mercado, para eso es. Mira, me acaba de pasar anteayer, estaba de vacaciones con mi familia en España, en Salamanca, y fuimos a la Plaza Central a ver a los Reyes Magos. Precioso. Y de repente, obvio, tenía que haber una bandera de Palestina. Y nos acercamos a ver, y era un grupo de pensionados peleando por sus pensiones. No tenía nada que ver la causa palestina allí, pero ellos tenían que Es que ponerla porque resistencia. porque es el gancho visual. A Ujú. cualquiera que se dedique a hacer contenido de redes, tú necesitas un gancho y necesitas un símbolo que te despierta a decir, ay, mira, quiero poner mi atención allí. Ya se les está acabando. Una de las cosas que platicamos es que todo se trata del algoritmo. O sea, el Ujú. algoritmo no va a poder diferenciar entre los que están a favor y los que están en contra de Venezuela. No, que el algoritmo El sabe que algoritmo, dedicaba a ujú, radicalizar a todo el mundo. es que Y es muy peligroso lo que está pasando. toma en cuenta que el algoritmo lo que sabe leer son temáticas e intereses. O sea, Ujú. es lo que hace el algoritmo. El algoritmo no tiene una cuestión moral, que en teoría es lo que se esperaría tanto de un lado como del otro. O sea, las personas Pues, esperan de que sea. Es una herramienta técnica sí, de es tecnología. una O sea, cuestión no es. estadística, punto. O sea, no. Exacto. Entonces, cuando ven que tú estás muy metida en el asunto de Venezuela, porque aparte el algoritmo ha llegado a un punto en el que sabe que eres venezolana. O sea, no. Acá ya llegamos a un punto dentro del área digital en donde ya se puede definir si es que yo soy mexicano o no. ¿Cómo le hacen? Es mucho más complejo, que tiene que ver con la psicología del consumidor, con las cosas de los intereses y las temáticas del lugar donde vivo, evidentemente, ¿no? El acento, Marge, el acento. Yo me quité mi acento, señor. Yo soy neutral. Sí, la cara de. No, pero a lo que voy es, en el momento en el que tú estás checando todo esto, de repente te salen todas estas cosas y me encanta porque tú estás buscando algo que esté a favor de Venezuela, donde te agarró el algoritmo, y te empiezas a encontrar con cuestiones en contra de Venezuela también, porque el algoritmo no va a diferenciarlo. Nada más sabe que estás hablando de Venezuela, pero lo que es fascinante es que te sale en productos relacionados, ¿sabes? Y Ujú. justo sale ahí. Entonces me pasó lo mismo el 7 de octubre. Cuando fue el 7 de octubre, de repente, en los siguientes meses, tardaron un poco más. Pero de repente yo veía pines que me estaba vendiendo Temu, o sea, que estás hablando de una empresa, o sea, que se dedica a traer productos de China y demás. Y Temu está vendiendo pines con el listón, y los productos relacionados eran pines de la bandera palestina. Y cuando me metía yo a ver eso, veía que dentro de las reseñas ni siquiera había tantas personas, o sea, que ponían la reseña, ¿no? Ni siquiera había pasado tanto tiempo como para que la gente pusiera la reseña de si es un buen o, o sea, mal algo producto, malo. sí. Y después de tiempo me volví a meter y me di cuenta que estaba en 2,5 estrellas la banderita de Palestina, y muchos de ellos tenía que ver porque el pin no cerraba, ¿sabes? O sea, como cosas de producto, ni siquiera con tanta la forma de ideología. ¿Por qué? Porque evidentemente yo no voy a comprar pines de Palestina para poder hacer el review. ¿Me Claro, explico? O sí. sea, no lo voy a hacer, pero solamente puedes hacer review si compraste el pin, Ujú. que en este caso es justamente la idea de Hands Off Pero Venezuela. pensé que ibas a decir que porque el pin de Palestina al final de cuentas no existe. Bueno, en teoría existe, pero no existe. No importa, o sea, ya sabes. El tema al final es que yo, o sea, por ejemplo, yo si me comprara una playera, una sudadera, yo no me compraría una a favor de Venezuela porque no me siento tan identificado con la causa. No compraría una a favor de, evidentemente, Maduro y la causa porque se me hace deleznable y asqueroso. Pero por otro lado, sí me compraría una que dijera de inmediati, que fue lo que dijo Maduro cuando dijo Hands Off Venezuela, de inmediati. Y ese sería un buen chiste interno. En mi caso, yo honestamente sé que las personas que van a estar comprando estas cosas, yo estoy seguro que al que le va a ir mejor es a la persona que está vendiendo a favor de Venezuela. Porque las causas que son reales y que son coherentes son causas que trascienden el tiempo. Y la realidad es que, ok, tienes tu sudadera a favor de Maduro. Una vez que ya termine todo este tema, para bien, para mal, para bonito, feo, lo que sea, ¿cuándo vas a volver a ponerte esa sudadera? Si está trending en Instagram y te ayuda a generar más Bueno, sí. engagement, pues lo van Sí, a es para seguir el usando. espectáculo, sí. Exacto, es Sí, el es para el performative espectáculo. action. Sí, Eso tiene activism, fecha de caducidad. performative activism. Ujú. Sí, por eso tiene fecha de caducidad y evidentemente lo que dices es cierto, pero mira, en realidad el mercado es el mercado. Mientras haya gente que lo quiera comprar, ahorita está más en auge. Esto en 3 o 4 meses probablemente ya cambió.
Pero ahorita, mientras haya gente que lo quiera comprar, habrá quien lo quiera vender. O sea, pues así funciona, ¿no? La ley del mercado. Y generalmente el que lo vende es el mismo, ¿no? O sea, Venezuela, ¿estás a favor o en contra? A favor. Aquí está esta, ¿no? Y tú en contra, aquí está esta otra, ¿no? O sea, aquí satisfacemos a todos. Pero eso hasta cierto punto, ¿qué plantea? O sea, va de junto con pegado con la libertad de expresión. O sea, el hecho de poder... Bueno, con la libertad de mercado en este caso, ¿no? O sea, la posibilidad de poder decir, voy a comprar lo que yo quiera en donde yo quiera. O sea, que yo tenga esa libertad de escoger a la hora de adquirir lo que quiero, que no tenga que venir un tercero y menos aún el Estado a condicionarme lo que yo tengo que comprar, el precio y el lugar, sino que por lo menos tenga esa libertad. Lo peor del caso es que todos estos pro Maduro no se dan cuenta la manera tan irónica en la que refuerzan ese esquema de la libertad de mercado comprando todo esto. Pues bueno, síganlo comprando. Hasta que la estructura se rompa. Bueno, yo lo que les quiero decir a todos los no venezolanos que quieren estar del lado de la causa justa, del lado del pueblo venezolano, del lado de la democracia, del lado de la libertad, si van a comprar una bandera, traten de que sea la de 7 estrellas, porque es la original, es la bandera que, las 7 estrellas que representan las 7 provincias. Chávez en algún momento de su locura le agregó una octava. Entonces, ahorita que, compra la bandera de Venezuela, pero ya no sabes si estás defendiendo a Maduro o al otro lado. Entonces, esa es la diferencia. La bandera de 7 estrellas, compren su bandera, apoyen nuestra causa. Y la prioridad en este momento, porque hay que tener paciencia, hay que seguir aferrados a la esperanza, pero como lo hemos dicho, no va a ser de la noche a la mañana. La prioridad ahorita es la liberación de los presos políticos. Y quiero mencionar un nombre en específico, que es Jesús Armas, compañero de la Universidad Católica donde estudié yo en Venezuela, que está apresado, que ha sido torturado y que hoy, 7 de enero, es su cumpleaños. Y que su mejor regalo de cumpleaños sea que lo liberen a él y a todos los presos políticos, que al parecer ya viene, está en agenda, todavía no hay detalles de cómo y cuándo va a ser, pero si algo va a ser la gente no venezolana que quiere aportar, hablen de los presos políticos y presionen para la liberación de los presos políticos. No, muchísimas gracias por decirnos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, queridísimo Irving, también. No, al contrario, Débora, qué privilegio, de verdad. Muchísimas gracias porque, digo, una cosa es hacer el análisis teórico y frío, pues digo, desde una situación relativamente cómoda, como la mía, porque estoy afuera, estoy tranquilo, estoy sentado en mi casa, pero no es lo mismo cuando te lo cuentan de viva voz, ¿no? Como lo está viviendo la gente que, bueno, los venezolanos, a pronto. Y nada más una cosa, agregar, no nada más agradecerte, sino que también sigan a Tikkun Talks en Instagram. Es una gran cuenta, van a encontrar no nada más increíble contenido, sino que van a poder apoyar un proyecto increíble. Entonces, muchísimas gracias por estar acá, sí es un honor tenerte y esperamos tenerte pronto. Gracias por la invitación y bueno, sigamos hablando de Venezuela, de Israel, de las causas justas. Vamos para adelante. Señores, que tengan un increíble día y como siempre, fuentes Y no more. y no